Sai, kenere masai, alabacuta, alabacaya, basu. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Casa de Unción y Fuego de Jehová Internacional. Profeta Joana Moreno. Casa de Unción y Fuego de Jehová Internacional. Aleluya. Así dice el Señor. Ciertamente no se han arrepentido. Bendito eres Jesús. Dice aquí, elección de los 12 apóstoles. Mateo 10, 1 al 4. Después, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob. Bendito eres Jesús. A quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Dice aquí, gloria, gloria a tu nombre, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Jesús. Poderoso Rey de gloria, te adoramos. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo llama a quien quiere, porque la gracia es suya. Había pedido a los apóstoles que se apartaran de la multitud y que fueran a él. Ahora les dio poder para sanar enfermedades y expulsar demonios, que el Señor envía a muchos más de los que han estado con él y han aprendido de él a predicar su evangelio, a ser instrumentos de su obra bendita. Los que tienen un corazón que ha crecido en la obra de Dios pueden tolerar fácilmente lo que es inconveniente para ellos y preferirán perderse una comida antes que una oportunidad de hacer el bien. Los que andan con celo en la obra de Dios deben esperar estorbo del odio de los enemigos y de los afectos equivocados de los amigos, y deben cuidarse de ambos. Dice aquí, llamamiento e instrucciones de los discípulos por parte del siervo. Capítulo 3, 13. Elección de los 12 discípulos. Dice, ante la tarea de la evangelización mundial, Jesús designó a 12 discípulos, que no había nada maravilloso en los hombres mismos. Fue su relación con Jesús lo que los hizo grandes. Detrás del llamamiento de los 12 subyacía hacia un triple propósito. Número uno, para que estuvieran con él. Número uno, para que estuvieran con él. Número dos, para evitarlos, para enviarlos a predicar. Y número tres, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Primero, gloria a Dios, primero debían pasar un tiempo de instrucción, de preparación en privado, antes de predicar en público. Aquí tenemos un principio básico del servicio. Hemos de pasar tiempo con él antes de salir como representantes de Dios. Segundo, fueron enviados a predicar la proclamación de la palabra de Dios
Su método básico de evangelización ha de ser siempre lo central. No se debe permitir que nada quede subordinado a ellos. Finalmente recibieron poder sobrenatural. El acto de expulsar demonios daría testimonio ante los hombres de que Dios estaba hablando por medio de los apóstoles. La Biblia no había sido aún completada. Los milagros eran la credencial de los mensajeros de Dios en la actualidad. Los hombres tienen acceso a la palabra de Dios completa. Son responsables de creerla sin la prueba de milagro. El nombre de Judas Iscariote desataría entre los apóstoles. Hay un misterio conectado con aquel que fue escogido como apóstol y que resultó ser entregado de nuestro Señor Jesús. Uno de los mayores dolores en el servicio cristiano es ver a alguien que era brillante, ferviente y aparentemente devoto, darle la espalda después al Salvador y volver al mundo que le había crucificado. 11 de ellos resultaron fieles al Señor y por medio de ellos volvió el mundo del revés, se reprodujeron en círculos de proyección cada vez más amplios. En un sentido, nosotros somos en la actualidad el fruto continuado del servicio de ellos. No hay manera de calcular el alcance que pueda tener nuestra influencia por Cristo. Aleluya. Dice, la elección que Jesús hizo de sus 12 apóstoles para que constantemente le siguieran y les sirvieran. Gloria a Dios. La introducción para este llamamiento de los 12. Subió al monte. Sabemos que fue al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Lucas 6:12. La forma por la que se guió para hacer la elección fue su libre voluntad. Llamó junto así a los que él quiso. Versículo 13. No a quienes nosotros habríamos pensado que debían ser promocionados, sino a los que él consideró conveniente llamar y a los que determinó equipar para el servicio que les había de encomendar. Cristo llama a quienes quiere. Número 3. La eficacia de este llamamiento. Les llamó a separarse de la multitud y seguirle, y vinieron a él. A los que quiso llamar, hizo que quisieran venir. Número 4. Alabanzas al Cordero Santo. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. El objetivo de este llamamiento, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Versículo 14. Habían de estar constantemente con él. Hechos 1:21. Para que fueran testigos de su doctrina, de su conducta y de su paciencia. Estando así en condiciones de conocerle bien y de recibir de él las instrucciones necesarias para poder predicar e instruir a otros. Segunda de Tito 2:2. Equiparle para tal designio requería tiempo. Los ministros de Cristo deben pasar con él suficiente tiempo para poder ser útiles en su ministerio. Número 5. El poder que les dio de hacer milagros los preparó para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Esto mostraba que el poder de Cristo tenía para obrar tales milagros. No era un poder delegado, sino propio. Que no era un criado, sino hijo, como hijo sobre su casa. El Señor Jesús tenía vida en sí mismo, y el Espíritu sin medida. Por esto pudo, gloria a Dios, alabanzas al Cordero Santo.
Bendito seré. Gloria a Dios. El poder que les dio de lo hacer milagros, lo preparó para que tuviese autoridad total para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Esto muestra que el poder de Cristo tenía para obrar tales milagros, no era un poder delegado, sino propio. Alabanza, por eso pudo otorgar su poder incluso a los débiles y a los necios de este mundo. Primera de Colosenses 1:27. Alabanzas al Cordero Santo. Sí, Señor. Número 6. Números. Gloria a Dios. Los preparó para que tuviesen autoridad. 6. Número y nombres de los apóstoles. Y designó a 12. Versículo 14. Conforme al número de las 12 tribus de Israel. Aunque no se les había, no se les nombra aquí en el mismo orden que Mateo en ambos lugares. Sin embargo, Pedro figura el primero y Judas Iscariote el último. Aquí aparece Mateo delante de Tomás, pero en el catálogo de Mateo el mismo se pone detrás de Tomás. Pero el detalle peculiar de Marco en esta lista es que solo él menciona que Cristo apellidó a Jacobo y a Juan Bonergues, es decir, hijos del trueno. Quizás por el celo impetuoso. Bendito Jesús. De que estaban poseídos. Quizás también por su voz estentoria. Muy a propósito para predicadores. Con voz de trueno. Aleluya. No obstante, aun cuando Juan era uno de estos hijos del trueno, estaba lleno de amor y ternura, como la muestra en su epístola, y fue también el discípulo amado. 7. Con ellos se retiró Jesús a una casa. Versículo 20. Así comenzaban a estarle más estrechamente unidos y mejor agrupados entre sí, dando evidencia de la efectividad de su llamamiento. Alabanzas al Cordero Santo. Número 2. La perspectiva de las multitudes en seguir a Jesús y se aglomeraban. Alabanzas al Cordero Santo. Sí, Marabajay. Número 2. La persistencia de las multitudes en seguir a Jesús y se aglomeraban de nuevo la multitud. Versículo 20. Sin haber sido convocadas y en muy mala oportunidad se volvieron a golpear de nuevo en torno a Jesús, hasta el punto de que no podían ni probar bocado. A pesar de ello, no les cerró la puerta ni los despidió con cajas destempladas, sino que los acogió amablemente. Los que tienen el corazón ensanchado. Alabanzas al Cordero Santo. Lo cierto es que el incidente dio caso. Ay, Señor Jesús. No los despidió. Los que tienen el corazón ensanchado en la obra del Señor fácilmente soportan molestias e incontinencias con tal de seguir adelante en tan sagrada tarea. Dicha es, y no pequeña, que oyentes celosos encuentren predicadores también celosos para poder estimularse así recíprocamente. Era una gran oportunidad y Cristo no lo iba a desaprovechar, como dice el conocido refrán: a hierro candente batir de repente. Aleluya. Gloria a Dios. Número 3. Alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero Santo. Fuego de Dios quemando. Número 3. Y Catarabajú. Número 3.
la preocupación de sus familiares acerca de él. Versículo 21. Al enterarse de sus parientes en Capernaum, de la conmoción de la obra de Jesús, producía en todas partes, y ver cuán poco se preocupaban de sí mismos, salieron para hacerse cargo de él y llevárselo a casa. Pues decían, está fuera de sí. Tengan en cuenta que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta que después de su resurrección. Juan 7 del 1 al 8. Y seguramente indujeron a María, la madre, a ir en busca de él. Ella, como buena madre, se preocuparía por la salud y el bienestar de su hijo, mientras que los hermanos se dejaban llevar a no dudar por los celos o envidias. Lo cierto es que el incidente dio ocasión para que el Señor pronunciara una hermosa definición de su familia espiritual. Quienes trabajan con vigor y celo en la obra de Dios deben esperar que se les presenten obstáculos, no solo de parte de la afección hostil de sus enemigos, sino también del equivocado afecto de sus parientes y amigos. Aleluya. Los dones. 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. El oficio del apóstol. La primera posición del liderazgo en la iglesia a la que se debe prestarle atención es el oficio del apóstol. Existen aquellos que dicen que ya no hay más apóstoles en el mundo, que todos los apóstoles murieron con los originales 12. Pero como veremos, el apostolado no fue a los originales 12 discípulos. Existen por lo menos 24 apóstoles mencionados solo en el Nuevo Testamento. Y creo que hoy existen apóstoles en la iglesia. Mientras haya una iglesia, existirán apóstoles. Conozco hombres en la actualidad con ministerios apostólicos, hombres alrededor del mundo que están haciendo la obra de un apóstol. Es un precioso en este preciso momento. Y creo que existirán muchos más. En estos últimos días los grandes ministerios se volverán tremendamente acelerados junto con la operación y las funciones del Espíritu Santo. Aleluya. El oficio del apóstol es el ministerio más importante en la iglesia del Señor Jesucristo. Un apóstol no es nombrado por los hombres. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien establece esos ministerios en la iglesia. Miremos la palabra apóstol. Existen varias traducciones en el Nuevo Testamento de la palabra griega concerniente a los apóstoles. Una de estas traducciones es apóstolos, significado un delegado, uno enviado con total poder de abogado para actuar por otros. Un apóstol es un delegado divino, alguien que ha venido a la gente del mundo, representado la Trinidad en el cielo. El apóstol no actúa en su propia cuenta, es ungido por el Espíritu Santo para actuar en favor del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, un apóstol es un delegado del Señor Jesucristo, es decir, es un abogado, es un delegado con poder de abogado para actuar en favor del Señor, enviado por el poder del Espíritu Santo para usted. Esta palabra apóstolos aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Es traducida 2 veces como mensajero. Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador
para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos como mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Filipenses 2:25. Dice aquí, 78 veces la palabra apóstol significa el enviado. Juan 13:16. Jesús dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Cuando un apóstol es enviado, no es más importante que aquel quien lo envió. Es un representante de aquel quien lo envió. Es decir, un apóstol es alguien con autoridad delegada, no actúa por su propia cuenta y no hace como le place. Es alguien enviado por Dios con un mensaje de Dios para el pueblo. Ahora, esa es una situación humilde. La posición de apóstol, como la misma palabra lo implica, significa una persona que es enviada para hacer un trabajo por Dios. Dicha persona no es mayor que su Señor, ni más importante que aquel que lo envió. El Señor Jesucristo es siempre el grande. Cuando un apóstol entra en nuestro medio, este se vuelve un regalo del Espíritu Santo para nosotros como personas. Él no se convirtió en apóstol por medio del estudio o trabajar fuerte. El apostolado no llega de esta manera. Fue hecho apóstol por Dios. Los apóstoles son nacidos por medio del poder del Espíritu Santo. Dice aquí, apóstol quiere decir una persona enviada para hacer un trabajo por Dios. El apóstol es diferente a los otros 4 oficios en el cual él tiene la habilidad de ejecutar aquellas otras funciones. Esto es lo que le hace ser un apóstol. Y él, porque la Biblia siempre lo lista primero. Algunas personas creen que el profeta debe ser primero, pero el apóstol está sobre el profeta. Cualquier persona, hombre o mujer, con el llamado de apóstol tiene la habilidad y la autoridad y la unción de levantar una iglesia sin ayuda externa. Pablo tenía esta asombrosa habilidad. Él podía entrar en una ciudad, aleluya, caminar en el mercado y formar una iglesia antes que cayera la noche. Podía agitar al demonio y dividir una ciudad en solo pocas horas. No solo podía levantar una iglesia, establecerla y fundarla, sino también tenía el poder y la habilidad de permanecer allí como pastor. Podía enseñarle a la gente de la iglesia, luego empezar una escuela y enviar obreros para otros lugares. El apóstol es una combinación de los otros 4 ministerios. Puede ser cualquier cosa que se necesite: pastor, evangelista, maestro o profeta. Además, el apóstol puede establecer el orden del gobierno de la iglesia. Puede establecer consejos de diáconos y ancianos, desarrollar el ministerio para ayudar dentro del cuerpo de la iglesia y ubicar los gobiernos en la iglesia para que el cuerpo funcione apropiadamente. Hoy la gente pareciera tan reacia en conocer el ministerio de un apóstol. No tenemos problemas con los oficios del pastor y del evangelista, pero casi nos asusta de llamarle a alguien un apóstol. Tememos que el orgullo pueda entrar y causarle a esta persona creérselas. Pero si una persona es verdaderamente un apóstol, nunca será orgullosa. Cuando Moisés se encontró con la brillante gloria de Dios, fue el último en darse cuenta. Una persona con el verdadero poder de Dios con frecuencia difícilmente lo reconoce por sí solo.
mientras reconozcamos la habilidad de este don, de estos dones y ministerio como cualidades espirituales que Dios ha puesto dentro de nosotros, entonces no hay necesidad de ser orgullosos. Si este es un don de Dios, ¿de qué tenemos que estar orgullosos? No hemos hecho nada para merecerlo. Fue un regalo de Dios. Hey. Muramaku. Aleluya. Alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero Santo. Alabanzas al Cordero Santo. Mashaka y Obasu. Dice. Ok, no. Creo que ya me pasé aquí. Sí. Alabanzas al Cordero Santo. ¿Sí? Si un ministro falla, ok, vamos a ver, me pasé, se me movió la página, pero la estoy buscando, bendito Jesús, aleluya, fuego de Dios. Qué bueno está esto, dale la mano que está a tu lado y dile, esto está bueno y se pone mejor, aleluya, esto está bueno y se pone mejor, aleluya. Aleluya. ¿Quién vive Cristo y a su nombre gloria? Sí, Señor. Aleluya. Qué bello es Dios. Ajá, aquí estoy. Pero si una persona es verdaderamente un apóstol, nunca será orgullosa. Cuando Moisés se encontró con la brillante gloria de Dios, fue aleluya. Mientras reconocemos las habilidades de estos dones y ministerios como cualidades espirituales que Dios ha puesto dentro de nosotros, entonces no hay necesidad de ser orgullosos. Si este es un don de Dios, ¿de qué tenemos que estar orgullosos? No hemos hecho nada para merecerlo. Fue un regalo de Dios. Si un ministro falla en todos los otros 5 oficios del ministerio del cuerpo de Cristo, entonces no es apóstol. Segunda de Crónicas 6:32. Dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Segunda de Crónicas. Dice, este libro comienza con el reinado de Salomón y la construcción del templo, y continúa con la historia de los reyes de Judá, desde Salomón hasta la deportación a Babilonia, y concluye así con la caída de aquella ilustre monarquía y con la destrucción del templo. En los libros 1 y 2 de Reyes, la historia de los reyes de Judá estaba mezclada con la de los reyes de Israel, pero aquí solo se menciona los de Judá. Se repite mucho de lo que ya sabemos, pero se amplía algunas de las porciones ya conocidas y se añade otras nuevas, especialmente en lo referente a los asuntos religiosos, que es donde se ponen el énfasis de Crónicas. Dice,
Alabanzas al Cordero Santo. Se movió. Sí, hasta ahí, ok. Segunda de Crónicas. Salomón pide sabiduría, su fuerza y riqueza. Salomón empezó su reinado con una piadosa visita pública al altar de Dios. Quienes como con sumo afán andan en pos de las cosas presentes, probablemente se decepcionen, mientras que quienes se encomiendan a la providencia de Dios tienen el mayor consuelo, si no tienen lo máximo. Quienes hacen de este mundo su finalidad no llegan al otro y también se decepcionan en esto. Pero los que hacen del otro mundo su finalidad no solo obtendrán y la plena satisfacción, sino tendrán en su camino tanto de este mundo como sea bueno para ellos. Contémonos sin las grandes cosas que generalmente codician los hombres, pero que corrientemente resultan ser lazos fatales para el alma. Número 2. Número 2. Mensaje de Salomón a Hiram acerca del templo. Salomón informa a Hiram sobre los servicios particulares que se iban a desempeñar en el templo. Oh my goodness. Gloria a Dios, aleluya. Ajá. Salomón empezó su reinado con una piadosa visita pública al altar de Dios. Quienes con sumo afán andan en pos de las cosas presentes probablemente se decepcionen, mientras que quienes se encomiendan a la providencia de Dios tienen el mayor consuelo, si no tienen lo máximo. Quienes hacen de este mundo su finalidad no llegan al otro y también se decepcionan en todo. Pero los que hacen del otro mundo su finalidad no solo lo obtendrán en la plena satisfacción, sino que tendrán en su camino tanto de este mundo como sea bueno para ellos. Gloria a Dios. Salomón informa a Hiram sobre los servicios particulares que se iban a desempeñar en el templo. Los misterios de la religión verdadera no procuran esconderse, a diferencia de las supersticiones paganas. Salomón se dedicó a dar a Hiram pensamientos grandiosos y elevados del Dios de Israel. No debemos asustarnos ni avergonzarnos al aprovechar cada oportunidad para hablar de Dios e imprimir en los demás un sentido profundo de la importancia de su favor y servicio. Ahora que el pueblo de Israel se tiene de cerca de la ley y del culto de Dios, las naciones vecinas están dispuestas a ser enseñadas por ellos en la religión verdadera, como los israelitas había estado dispuesto en los días de su apostasía a infestado con la idolatría y supersticiones de sus vecinos. Un rey santo es una prueba de amor especial del Señor por su pueblo. Cuán grande fue entonces el amor de Dios para con su pueblo creyente al dar su unigénito Hijo para que sea el príncipe y salvador de ellos. Número 3. La edificación del templo. Número 4. La oración de Salomón en la dedicación. Hay que observar el orden de la oración de Salomón. Primero y principalmente el perdón, que es la bendición principal y el único fundamento sólido de las demás misericordias. Enseguida
Él pide misericordia. Nos enseña de qué cosas ocuparnos y pedir más en nuestra oración. Cristo también nos enseña esto en su perfecta oración modelo, en la que hay una sola oración para bendición externa y el resto es por la espiritual. El templo tipifica la naturaleza humana de Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El arca tipifica su obediencia y sus sufrimientos, por lo cual tiene acceso los pecadores arrepentidos a un Dios reconciliado y si a la comunión con él. Jehová ha hecho de nuestra naturaleza su lugar de reposo por siempre. En las personas de Emmanuel y por él habitan con y se deleitan en su iglesia de pecadores redimidos. Que nuestro corazón llegue a ser su lugar de reposo, que Cristo habite ahí por fe, consagrándolo como su templo y derramando hacia afuera su amor que está ahí. Que el Padre nos mire en y a través de su ungido, y que Él nos recuerde y bendiga en todas las cosas conforme a su misericordia para los pecadores en Cristo y por Él. Dice aquí, la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Dios dio una respuesta de gracia a la oración de Salomón. La misericordia de Dios para con los pecadores se da a conocer, es una manera buena para impresionar con su majestad y santidad a todos los que la reciben. La gente adoraba y alababa a Dios. Cuando se manifiesta como fuego consumidor a los pecadores, su pueblo puede regocijarse en él como la luz de ellos. Sí que tenía razón para decir que Dios era bueno en esto. Gracias a las misericordias del Señor no somos consumidos, sino el sacrificio hecho en nuestro lugar, por lo cual debemos estar muy agradecidos. Y quien contemple con fe verdadera al Salvador, que agoniza y muere por el pecado del hombre, por esa visión haya agrandada su piadosa tristeza, aumentando su odio por el pecado, su alma se hace más vigilante y su vida más santa. Salomón efectuó con prosperidad todo cuanto se propuso para adorar a la casa de Dios y la suya. Los que empiezan con el servicio de Dios probablemente sigan triunfantes con su propio asunto. Fue para elogio de Salomón que cuando emprendió lo terminó. Fue por la gracia de Dios y que él prosperara en eso. Temamos y no pequemos. Temamos el desagrado del Señor. Esperemos en su misericordia y andemos en sus mandamientos. Número 3. Finalmente hay peticiones. Número 1, que Dios reconozca por suya esta casa. Número 2, que Dios oiga y acepte las oraciones que se hagan en ella o en dirección a ella. Oró para que Dios oyera desde su santa morada celestial, que es la verdadera morada de Dios, de la que ha de venir su socorro. Que oigan y perdonen. El perdón de los pecados es la llave que abre la puerta a todas las demás respuestas a nuestras oraciones. Número 3, que la justicia divina actúe con toda equidad ante toda la apelación que a ella se hagan aquí. Que Dios tenga misericordia de su pueblo cuando ellos se arrepientan y le busquen. Número 5, que acoja bien a los extranjeros que vengan a esta casa y constante sus oraciones. Número 6, que defiendan siempre la causa de su pueblo Israel con todos sus enemigos. Ampara su causa. Número 7, termina su oración con algunas expresiones que habían aprendido de su buena
de su buen padre, inscritas en los Salmos. No se mencionaron en Primera de Reyes, pero la tenemos aquí. Ora, letra A, para que Dios se digne tomar posesión del templo y que haga de él su morada, tú y el arca de tu poder. Pues, ¿de qué serviría el arca sin el Dios del arca? Las ordenanzas de Dios sin el Dios de las ordenanzas. B, que se digne hacer los ministros del templo una gran bendición para el pueblo, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, es decir, de santidad, como se ve por el Salmo 132:9. ¿De dónde toma Salomón estas frases? Aunque la palabra justicia del Salmo 132 significa las vestiduras de gala, es decir, las ordenanzas por Dios mismo. Y letra C, que el servicio del templo llene de gozo al pueblo de Dios. Isaías 50:1. Jehová ayuda a quienes confían en él. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de nuestra madre, con la que yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores? ¿O a quienes yo he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como si cielo su cubierta. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras cansados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridos, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como polillas. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. 11. He aquí que todos vosotros encendiste fuego y os rodeáis en teas. Andar a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Bien se lo llama el profeta evangelista, dadas sus numerosas profecías acerca de la venida, el carácter, el ministerio y la predicación, los sufrimientos y la muerte del Mesías y la extensión y la continuación de su reino, bajo el velo de la liberación del cautiverio en Babilonia. Isaías apunta a una liberación mucho mayor que iba a ser efectuada por el Mesías. Rara vez menciona una sin aludir al mismo tiempo a la otra. Si a menudo está tan arrobado con la perspectiva de la liberación más distante que pierde de vista la cercana para dedicarse a la persona, oficio, carácter y reinado del Mesías.
Dice, aleluya, poderoso Rey de Gloria. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, el rechazo de los judíos, el sufrimiento y la exaltación del Mesías, consuelo para el creyente y advertencia para el incrédulo. Dice aquí, ¿quién ha profesado ser pueblo de Dios y parecen ser con severidad? Tienden a quejarse como si Dios hubiera sido duro con ellos. Aquí hay una respuesta para tales murmuraciones. Dios nunca privó a nadie de sus ventajas, sino de sus pecados. Los judíos fueron enviados a Babilonia por su idolatría, pecado que quebrantó el pacto, y al final fueron rechazados por crucificar al Señor de gloria. Dios los llamó a dejar sus pecados y a evitar su propia ruina. Por último, el Hijo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Cuando Dios llama a los hombres a la felicidad y ellos no responden, son justamente dejados en su miseria. Para silenciar las dudas cercanas de su poder, se dan pruebas que acompañan sus sufrimientos y muerte, proclaman que Él era el Hijo de Dios. Como Jesús era Dios y hombre en una persona, a veces lo hallamos hablando como Jehová Dios, o que así se le nombra a veces, como hombre y siervo de Jehová. Él iba a declarar las verdades que consuelan al corazón contrito y humillado, a los cansados de pecar, acosados por las aflicciones. Como el Espíritu Santo estaba en él, podía hablar como nunca hombre ha hablado. Así la misma influencia divina lo despertaba cada día para orar, para predicar el Evangelio y para recibir y entregar toda la voluntad del Padre. Él justificó al Hijo cuando aceptó la situación que éste hizo por el pecado del hombre. Cristo habla en nombre de todos los creyentes. ¿Quién se atreve a ser enemigo de quienes Él tiene por amigos? ¿O quién contenderá con quienes lo tiene por su abogado? Así lo aplica San Pablo, Romanos 33. Un hijo de Dios teme incurrir en su desagrado. Esta gracia aparece más habitualmente en los creyentes cuando están en tinieblas, cuando no aparecen otras gracias. Los que temen verdaderamente a Dios obedecen a la voz de Cristo. Un siervo sincero de Dios puede estar por largo tiempo sin visualizar la felicidad eterna, cuando es probable que sea un remedio eficaz en este triste caso. Confíe en el nombre del Señor Jesús. Afírmese en las promesas del pacto y edifique su esperanza sobre ellas. Que confíen en Cristo. Confíen en ese nombre suyo, el Señor, justicia nuestra, que se afirma en Dios como su Dios por medio del mediador. Se advierte a los pecadores presuntuosos de no confiar en sí mismos. Sus propios méritos y suficiencia son luz y calor para ellos. Los consuelos derivados de la criatura son más como chispas de corta vida y pronta desaparición. Pero los hijos de este mundo, mientras duren, procuran calentarse con ellas y andan con orgullo y placer. Aleluya. Esdras 10:1.
Dice la historia de este libro es el cumplimiento de la profecía de Jeremías en cuanto al regreso de los judíos desde Babilonia. De su contenido aprendemos especialmente que toda buena obra tendrá oposición de parte de los enemigos y será perjudicada por la mala conducta de los amigos. Pero Dios hará que su causa prevalezca a pesar de todos los obstáculos y adversarios. La restauración de los judíos fue un suceso de las más elevadas consecuencias, que resultó en la conversión de la región en este mundo y ayudó a preparar el camino para la manifestación del gran libertador, el Señor Jesucristo. 10:1. Nehemías. Y los que firmaron fueron Nehemías, el Tirsata, hijo de Icalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Maremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abdías, Miamim, Masías, Bilgais, Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Enadad, Catiel y sus hermanos, Enan, Micai, Serehob, Hasabias, Sacún, Serebías, Sebanías, aleluya, Odías, Banit, gloria a Dios. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, sirvientes del templo y de todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, sus esposas, sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir, se adherieron a sus hermanos y a sus principales y entraron en protesta y juramento de que andaría en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardaría y cumpliría todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos, y que nos daríamos nuestra hija al Señor y a su juicio y sus estatutos, y que nos daría nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para nuestros hijos, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería, y asimismo que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercadería y comestible en el día del sábado, nada tomaríamos de ello en sábado ni en el día santo, y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo, de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también la suerte, los sacerdotes, los levitas y pueblos cercanos, de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada uno traeríamos la primicia de nuestra tierra y la primicia de todo fruto de árbol a la casa de Jehová, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios,
que traeríamos también la primicia de nuestras masas y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, de vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de las casas de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieron el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a la casa, en la casa del tesoro, porque a la casa han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Levi, la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Allí estarán los pasos del santuario y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Dice, Esdras anima a la reforma. Él reúne al pueblo. Se efectúa la reforma. Dice aquí, Secanías admitió la culpa nacional. El caso es triste, pero no desesperado. La enfermedad es amenazante, pero no incurable. Ahora que el pueblo empieza a lamentarse, parece que es derramado un espíritu de arrepentimiento. Ahora hay esperanza que Dios perdone y tenga misericordia. El pecado que rectamente nos perturba no nos destruirá. En momentos melancólicos debemos observar que está por nosotros, como también que está en contra nuestra. Y puede que haya buenas esperanzas por medio de la gracia, aun donde haya un sentido de gran culpa ante Dios. El caso es simple. Lo que se hizo mal debe deshacerse de nuevo en la mayor medida posible. Nada menos que esto es el arrepentimiento verdadero. El pecado debe quitarse, resueltos a no tener nunca nada más que hacer con eso. Lo que se ha obtenido injustamente debe restaurarse, levantarse y ten buen ánimo. Llorar es bueno en este caso, para reformar es mejor. En cuanto a estar desigualmente uncidos como incrédulos, tales matrimonios son ciertamente pecadores y no deben hacerse, pero ahora no son nulos como lo eran antes que el evangelio terminara la separación de judíos y gentiles. Hay esperanza consistente al pueblo cuando ellos estén convencidos de no solo es bueno separarse de sus pecados, sino es necesario, debemos hacerlo o somos deshechos. Tan rica es la misericordia y tan abundante alabanzas al Cordero, tan abundante la redención de Dios, que hay esperanza para el más vil que oiga el evangelio y esté dispuesto a aceptar la salvación gratuita. Cuando los pecadores se lamentan de sus pecados y tiemblan a la palabra de Dios, hay esperanza que los abandonen para afectar a los demás con pena o amor santo con Dios. Debemos nosotros mismos estar afectados. Se acordó cuidadosamente cómo debía realizarse este asunto. Eso que se resuelve apresuradamente rara vez resulta duradero. Las mejores reformadores no pueden sino hacer su empresa. Cuando el Redentor mismo venga a Sion, efectivamente quitará la impiedad de Jacob. Cuando se arrepiente y se abandone el pecado, Dios lo cuidará. Pero la sangre de Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, es la única expiación que quita nuestra culpa. Ningún arrepentimiento o enmienda aparente beneficiará a los que la rechazan. A él, pues, la dependencia de sí mismo le demuestra aún sin humillarse. Todos los nombres escritos
en el libro de la vida son los pecadores penitentes, no de personas con justicia propia, que piensan que no necesitan arrepentirse. Bendito eres, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.